Hola, les doy una cálida bienvenida a este video. Bueno, el motivo de este video es para hablar sobre el último viaje, que es el tema de la sexta unidad de los segundos medios, y nos vamos a centrar en los elementos del género lírico. El objetivo: reconocer los elementos literarios mediante la lectura de un poema, aplicar los elementos literarios en la creación de un poema. Género lírico. Bueno, la palabra lírica tiene su origen en la antigua Grecia y es donde los poetas cantaban sus poemas en modo de canción, bueno, obvio en modo de canción, acompañados de una lira, y esto era un instrumento musical donde los poetas hablaban de sus sentimientos y vivencias más íntimas y se los contaban a la gente. Bueno, el género lírico también es una categoría en la cual se puede encasillar siempre y cuando cumpla con ciertos elementos líricos, que son primeramente el hablante lírico, que es la voz ficticia de un poema, que no debe confundirse con el autor. Es decir, si yo escribo un poema y estoy hablando de tristeza, no quiere decir que yo como persona me siento así, sino que es la voz poética, es mi interior el que se manifiesta o en lo que yo me inspiro para escribir ese poema. Luego viene el temple de ánimo, que es el estado de ánimo del yo poético predominante en el poema. O sea, estamos hablando de que ese estado de ánimo no va a depender de mí. Es lo mismo que hablábamos antes, sino que es de esa voz ficticia. Porque yo puedo estar feliz, puedo escribir sobre algo que esté triste, o, o escribir sobre algo que sea de alegría y estoy triste, porque es una voz poética. También tenemos la actitud lírica, que es la forma en la que el yo poético se expresa y se divide en tres, que es la enunciativa, es cuando se utiliza la primera o tercera persona, el hablante lírico se expresa describiendo un hecho concreto. Está la apostrófica, que es cuando el hablante se dirige a un objeto lírico que puede ser animado esperando una respuesta. Por ejemplo, cuando el poeta dice: "Oh, bella flor, explícame mi dolor". En el fondo lo que está haciendo es una exageración, porque la flor es un ser inanimado que no le va a responder, ¿cierto? Y luego tenemos la carmínica, que proviene del latín, que significa canción, y esta actitud es la expresión pura de la lírica, y es donde se manifiestan los sentimientos y emociones del poeta, y esto predomina en su totalidad. Tenemos el motivo lírico, que es el tema del poema, y tenemos el objeto lírico, que es el sujeto u objeto al cual se refiere el hablante. Y el lenguaje lírico, que el lenguaje lírico lo utilizan los poetas para embellecer el lenguaje, para darle distintas connotaciones y diferentes significados. Y suelen ocupar metáforas, personificación o comparaciones, etc. Y ya, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, que son los elementos líricos, vamos a hacer el análisis de un extracto de la canción de Violeta Parra que se llama El Rin del Angelito. Y dice: ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola, dentro de un pajarito. Violeta Parra, Rin del Angelito. Y lo que vamos a hacer acá es analizar estos elementos líricos que describimos hace un rato. Lo primero que vamos a hacer es buscar el hablante lírico, esa voz ficticia que mencionamos. Y en este caso vendría siendo una persona que está presenciando el funeral. Como solamente hemos leído un extracto, no podemos saber si esa persona es un hermano, un amigo, un familiar. Tenemos el temple de ánimo, que es la tristeza por la muerte del angelito. Pero también podemos ver un poquito de felicidad, porque este angelito se va al cielo. Entonces también hay como dos sentimientos, una ambivalencia de tristeza y felicidad. Tenemos la actitud lírica, que es la carmínica, porque está escrito en modo de canción. El motivo lírico vendría siendo la nostalgia y la tristeza, mientras que el objeto lírico es la muerte de un niño. Bueno, y el lenguaje lírico que ocupa Violeta Parra acá es totalmente embellecedor, porque podríamos simplemente decir: ha muerto un niño y basta. Pero acá lo que hace Violeta Parra es embellecer el lenguaje. Y bueno, los invito a también ocupar un poema y a reflexionar sobre él y buscar los elementos literarios que puedan encontrar en este poema. Muchas gracias por su atención.